Bueno, guten Abend, buenas noches. Hoy vamos a repasar de nuevo el pasivo, que fue el tema más reciente que vimos. Y para eso vamos a hacer ejercicios de pasivo en tres tiempos verbales: el presente, el pretérito y el perfecto. Entonces empecemos con el presente. Antes que todo, recordemos, en el caso del pasivo, ya sabemos, el protagonismo se lo toma la acción más que el sujeto. Entonces, el que aparece como sujeto en una voz en activa no va a aparecer como sujeto en la oración en pasivo. El sujeto será otro. Y es el sujeto sobre el que recae la acción. Entonces, una forma, digamos, mejor de explicarlo es, en el activo, un sujeto realiza una acción. En el pasivo, un objeto es, eh, le sucede una acción. Entonces, en este caso, damos la primera oración. Bueno, y para el caso del presente, necesitamos dos cosas. Un verbo auxiliar, que es el verbo werden, conjugado en presente, en la segunda posición, y el verbo en participes by al final. Esa es la forma de utilizar el pasivo en el presente. Recordemos que hay dos formas. Una que es el foregone passive, que se utiliza para situaciones, para procesos, para acciones que se prolongan. Ese es el que utiliza el werden como verbo auxiliar. Hay otro que se llama Zustand passive, que es el pasivo, digamos, de hechos ya realizados, situaciones ya ocurridas, um, digamos, acciones ejecutadas, no en proceso. Para ello se utiliza el verbo sein como verbo auxiliar. Sin embargo, estos ejercicios que vamos a hacer todos pertenecen a la primera clase, es decir, vamos a requerir el verbo werden como auxiliar, que es la forma más común del pasivo. Entonces, miremos el primer ejercicio. Ich repariere das Auto. Yo reparo el auto. En este caso, tenemos que llenar estas dos opciones, estos dos espacios: das Auto, el espacio, von mir y el espacio. Entonces, acá, ¿cómo debería ir esa primera oración? Ahí nos están dejando el espacio para el verbo auxiliar y para el verbo en participes by. ¿Cómo deberíamos conjugar en ese caso el verbo werden? Exacto, muy bien. Das Auto wird von mir, y el participes by del verbo reparire, reparar, que es repariert. Repariert. Repariert es el verbo participes by. Bueno, vamos a ver entonces el segundo caso. Ich liebe meinen Hund. Yo amo a mi perro. Mein Hund. Miren, en este caso la diferencia, acá esto está en acusativo. Ich liebe meinen Hund. A mi perro. Aquí en nominativo, mi perro. El espacio por mí y luego el espacio. Nuevamente nos están dejando el espacio para los dos verbos, el verbo auxiliar y el verbo en participes by. Nuevamente, ¿cómo sería el verbo ahí? El verbo auxiliar. Bien, sehr gut. Muy bien. Mein Hund wird von mir. Y no sé si sepan el verbo, el participes by del verbo lieben. ¿Cómo es? Geliebt. No, no es geliebt, Darío, es como lo tiene Cristian Danilo, geliebt. Exacto. Von mir geliebt. Mein Hund wird von mir geliebt. Mi perro es amado por mí.
Du liest ein Buch. Tú lees un libro. Das Buch von dir. Y nuevamente los espacios para el verbo auxiliar y el verbo en participes by. ¿Cómo sería en ese caso ahí los dos verbos conjugados? Das Buch von dir. Bueno, Ronald, dice acá que wirst. No, yo entiendo la confusión. La confusión es que aparece ahí en la oración principal, perdón, en la oración en activo aparece la segunda persona del plural, del singular. Pero mire cuál es el sujeto de la oración en el pasivo y se dará cuenta que no es wirst, que es, como dice Hernán Darío, wird. Das Buch wird von mir y el participes by del verbo lesen, gelesen. Das Buch wird von dir gelesen. Porque acá, recordemos, el sujeto de la oración en pasivo es diferente del sujeto en la oración en activo. El sujeto de la oración en activo es aquel que realiza la acción. El sujeto de la oración en pasivo es aquel objeto sobre el que se realiza la acción. Entonces, en la oración 3 tenemos que tú lees el libro, alguien realiza una acción, la acción de leer. En este caso, en la oración en pasivo, es el objeto que recibe la acción, el libro, que es leído, es el sujeto. Esa es la forma, digamos, en la que podríamos entender qué sujeto deberíamos utilizar. Entonces tenemos la oración en activo. Y si queremos hacerla en pasivo, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿Sobre qué objeto, sobre qué sujeto en este caso recae la acción? Cuando respondamos a eso, sabremos inmediatamente cuál será entonces el sujeto en pasivo. Exacto. Das Buch wird von dir gelesen. Espero que se hayan dado cuenta que después de la preposición von aparecen los pronombres personales, pero en el caso dativo. Recordemos que von es muy importante, esa preposición siempre va acompañada del caso dativo. Por eso debemos colocar los pronombres ahí en dativo en lugar de nominativo o acusativo. Entonces, siempre que utilicemos el pasivo y utilicemos este von, necesariamente tendremos que poner el pronombre en dativo. Miremos el cuarto ejemplo. Das Huhn legt ein Ei. Das Huhn legt ein Ei. La gallina pone huevo. Ein Ei, el espacio vom Huhn y luego el espacio para el otro verbo. ¿Cómo sería esa oración? ¿Cómo sería esa oración? Por acá dice Ronald que wird, eh, esa tercera persona de singular, ein Ei wird vom Huhn y el verbo legen en participes by. El verbo legen en participes by
Disculpen, mi internet se fue, como es costumbre. Pero bueno, ya me dieron una cita el 13 de julio. Se supone que me instalen el nuevo internet. Se supone, ojalá. Listo. Entonces estamos en el ejemplo 5, en la actividad 5. Y öffnet die Tür. Vosotros abrís, no sé, sí, vosotros abrís la puerta. Entonces acá cambia el objeto. Sujeto de la oración en activo es vosotros. Aquí es la puerta sobre la que recae la acción. Die Tür wird, acá ya no nos están dando el espacio para el verbo, sino ¿para qué creen que nos están dando el espacio? Para poner el pronombre y el verbo en participes by. ¿Cómo quedaría esa oración entonces? ¿Hören Sie mir gut? ¿Me escuchan bien? Ah, sí, Lina, no sé qué preguntas. Fon es la conjunción entre fon y dem. Entonces tenemos la preposición fon y luego el artículo dem del dativo, del neutro. Entonces los unimos, por eso aparece la palabra ahí. Y, bueno, no sé si estás respondiendo o estabas preguntando. Espera, miramos. Bueno, si esa es la respuesta, es incorrecta, no es fon, no es fom con M. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Exacto, Dari, Hernán, fon con N. Yo había fon hoy, eh, es el participes by del verbo öffnet, abrir, öffnen. Y ese participes by, no sé si lo sepan, es este. Geöffnet, geöffnet, geöffnet. Entonces, ihr öffnet die Tür, vosotros abrís la puerta. Die Tür wird von euch geöffnet. La puerta es abierta por vosotros. Listo. Vamos a ver el caso 6. Wir fahren das Auto in die Garage. Die Garage, perdón. Conducimos el auto al garaje. Das Auto wird von, acá nos están dando el sujeto, el auto es por, eh, acá tenemos que poner el pronombre in die Garage y el verbo en participes by. ¿Cómo quedaría esta oración entonces? ¿Cuál sería el pronombre que tendríamos que poner acá? Ah, sí, Angie. La respuesta, la diferencia entre phone y phone es la siguiente. Voy a escribir por acá. Miremos este. Voy a volver al ejemplo de la gallina, acá en la 4. Voy a andar un poquito la pantalla, que supongo que ustedes la están viendo pequeñita. Bueno, entonces acá en el ejemplo de from whom, acá lo que realmente, digamos, aparece es esto, from them, con la preposición de y el artículo neutro en dativo. Entonces, cuando tenemos esta preposición, la preposición von, y luego el artículo neutro del dativo, el artículo dem, lo que nosotros tenemos, o el artículo masculino del dativo, que es el mismo, dem, acá nosotros no podemos decir von y luego dem, no se puede decir esto separado. Lo que toca hacer es comprimir, unir estas dos palabras en una. Y entonces no diríamos von dem hun, sino que decimos vom. Entonces cuando veamos el vom con M, realmente estamos ahí uniendo el von y luego el dem. El von así solito con la N, pues es simplemente la preposición de.
sin el artículo. Esa es la diferencia. Pero es dativo por el verbo. No, no. Cristian, pregunta que si es dativo el phone. Espera un momentico. ¿En ese ejemplo de la gallina o en cuál? Bueno, igual, en cualquiera de los que está acá, nosotros, o sea, no, digamos, el artículo aquí es en dativo, claro, es por la preposición, pero la preposición no depende en este caso de ningún verbo. Simplemente esa preposición es la que debe ir cuando estamos construyendo el pasivo. Esa es la preposición que debe ir, pero no está determinada por el verbo werden o por cualquier otro de los verbos que está aquí. Simplemente esa preposición está ahí. Y ya sabemos que esa preposición, la preposición von, es exclusiva del dativo. Es decir, es una preposición que siempre va acompañada del dativo. Por eso vemos que los pronombres personales van acá en dativo, los artículos después de esa preposición van en dativo. Por eso, listo. Bueno, vamos entonces a la oración en la que estábamos. No me acuerdo. Acá. Wir fahren das Auto in die Garage. Das Auto wir von, tenemos que completar aquí el pronombre, in die Garage, y luego ponemos el participes by. Entonces nos están dejando el espacio para el pronombre y para el verbo al final en participes by. Esta oración, ¿cómo quedaría entonces? Muy bien, Hernán. Uns. Das Auto wir von uns in die Garage. Tenemos entonces que conjugar en participes by el verbo fahren, que si no lo saben es este, gefahren. Entonces la oración en pasivo quedaría así. Das Auto wir von uns in die Garage gefahren. El auto es conducido por nosotros en el garaje, al garaje. Nosotros en español, si notaron, mientras hacía esta traducción, nosotros utilizamos en este caso en el pasivo otras preposiciones. Por ejemplo, la preposición perdón, por en español. Pero en alemán no. En alemán se necesita, en este caso del pasivo, la preposición von, de. Por eso les decía, creo que en la clase en la que vimos las preposiciones en español y en alemán, no siempre, y yo creo que más bien pocas veces, mantienen la simetría, mantienen el mismo uso que les damos. La preposición de en alemán tiene otros usos que nosotros acá jamás le daríamos en español. Listo, vamos a las 7 y creo que hay otra preguntita por acá. Tatiana pregunta que si siempre se necesita el FON en el pasivo. Recordemos que no es el FOM, no es con M, es FON con N. Cuando está con M, repito, es porque estamos uniendo FON más plus, perdón, FON plus dem, gleich, igual, ¿dónde aparece este símbolo de igual? Lo voy a escribir acá en el chat. FON plus dem, gleich FOM. Entonces, la preposición von más el artículo dem nos da como resultado una sola palabra, la palabra von, que simplemente es la mezcla de esas dos palabras. Entonces, cuando preguntas que si necesitamos siempre el von, no. El von con N, no con M, en algunas ocasiones. ¿En qué ocasiones? En las ocasiones en las que en la oración en pasivo necesitamos mencionar un pronombre, es decir, el sujeto que realiza la acción sobre el objeto. O en este caso, por vosotros, por nosotros. Cuando queramos utilizar ese pronombre, que no es necesidad, podríamos construir frases en pasivo sin esos pronombres. Pero bueno, si los queremos utilizar, si nos parece necesario utilizarlos, entonces sí se requiere esta preposición. En el caso de que no utilicemos esos pronombres,
pues no es necesario el von. En caso de que sí, es completamente necesario, siempre tiene que usarse, pero en ese caso. Muy bien, gracias por la aclaración que da Cristian Danilo. Exacto, es igual que en español, cuando nosotros queremos unir la preposición de más el artículo el. Nosotros no decimos de él, sino del. Es lo mismo en alemán, sucede lo mismo. Hay esa contracción de, de preposiciones con artículos. Bueno, mm, Tatiana, respondí a tu pregunta. Ya, Ángel. ¿Viste? Listo. Entonces continuamos con la siguiente oración, la última de este grupo de ejercicios sobre el pasivo en presente. Ich sehe dich, yo te vi. Entonces acá, du, en esta oración sí es mucho más claro la diferencia de sujetos en el pasivo. Miren acá, perdón, yo te veo. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre ti, ¿cierto? Entonces aquí el sujeto es tú. Esa es una diferencia clave. Para cuando vamos a construir el pasivo, tenemos que tener en cuenta sobre qué objeto o sobre qué sujeto recae la acción. Cuando pasemos esa oración en activo a pasivo, ese objeto sobre el que recae la acción, ese sujeto sobre el que recae la acción, inmediatamente se transforma en el sujeto de esa oración. Entonces, en este caso, du es el sujeto de esa oración. Acá necesitamos el verbo auxiliar y el verbo en participes by. ¿Cómo quedaría entonces esta oración? Exacto, muy bien. Hernán Darío, Angie y Ronald, esa es la respuesta correcta. Du wirst von mir gesehen. Du wirst von mir gesehen. Du wirst von mir gesehen. Tú eres vista por mí. Miren que si lo notan, cuando yo traduzco estas oraciones al español, noten que en español nosotros la preposición que utilizamos en lugar de la preposición de es la preposición la preposición por. Entonces es como si estuviéramos dando clases de español, ¿cierto? Estuviéramos viendo el pasivo. La preposición que reemplazaría aquí el fon en español es la preposición por. Mire que es una preposición completamente distinta a la preposición de. Du wirst von mir gesehen. Listo, esos fueron los casos del presente. Ahora vamos a ver el pretérito. ¿Qué necesitamos para el pretérito? Lo mismo, el verbo auxiliar werden y el participes by. Pero en el presente nosotros conjugábamos el verbo auxiliar werden en presente. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es conjugar el verbo werden en pretérito. Y esa es, digamos, la clave para construir oraciones en pasivo en el pretérito. ¿Cómo es la conjugación del verbo werden en pretérito? Ya les voy a mostrar aquí una tablita para que no la olviden. Un momentico, cambio la pantalla. Listo. Y acá tenemos la conjugación del verbo werden. ¿Y cómo es en el pretérito? Acá. Es wurde. Esta es la forma del pretérito. Ich wurde, du wurdest, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Estas son las terminaciones. Recordemos que en el pretérito
tanto la primera persona como la tercera persona del... voy a subirle un poco el tamaño de esto. La primera persona como la tercera persona del singular y del plural son exactamente las mismas. Entonces, en presente, en pretérito, ich wurde, y miren que la tercera persona es wurde, por ejemplo. La primera persona del plural, wir wurden, y la tercera persona del plural, sie wurden. Entonces, ich wurde, du wurdest, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Esa es la conjugación. No la olvidemos. Y vamos entonces a hacer los ejercicios de el pretérito. Bueno, disculpen. Wow. Tatiana, no, este es el pretérito. El que es para deseos se llama conjunctives by. El conjunctives by tiene la misma forma del pretérito, pero con el umlaut. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, wurde, que sería el pretérito, yo tendría que decir, ich würde, voy a escribir acá en el chat, würde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la misma estructura del pretérito, pero con el umlaut en la U. Esa es la que se utiliza para los deseos, para los deseos o las posibilidades, que se llama conjunctives by. Bueno, vamos a presentar nuevamente la pantalla de los ejercicios. Bueno, ¿pueden ver todos la pantalla? Sí. Listo. Sehr gut. Entonces miremos la primera oración. Este Satz. Meine Mutter fragte mich. Mi madre me preguntó. Entonces acá, ich, necesitamos el verbo auxiliar, un pretérito, y el verbo en participes by. ¿Cómo sería esta oración? En pasivo. Exacto. Ich wurde von meiner Mutter, y el verbo en participes by, que si no lo saben, es este. Gefragt. Ich wurde von meiner Mutter gefragt. Yo fui preguntado por mi madre. O sí, sí, fui preguntado por mi madre. Vamos a ver el segundo ejemplo. Spielte die Gitarre. Perdón, pronuncié mal. Spielte die Gitarre. Die Gitarre. Wurde. Exacto. Gitarre wurde von ihm. Gespielt. Exacto. Vielen Dank. Gespielt. La guitarra es interpretada por él. Perdón, estamos en pretérito. La guitarra fue interpretada por él. Spielte die guitarra, él interpretó la guitarra. Die Gitarre wurde von ihm gespielt. La guitarra fue interpretada por él. Nuevamente les recuerdo aquí, miren el pronombre. Es el pronombre personal masculino, pero en el caso dativo. ¿Por qué? Por la preposición. Recordemos, von siempre va con dativo. Vamos a ver entonces la tercera oración. Wir reparierten unser Auto. Nosotros reparamos nuestro auto. Unser Auto, necesitamos el verbo auxiliar, von uns, y el verbo en participes by. ¿Cómo sería esa oración entonces? Exacto, wurden. ¿Y cómo sería el verbo en participes by? Repariert. Exacto. No, sí, perdón. En participes by sí, repariert. Unser Auto werden von uns repariert. Exacto, genau.
Unsere Autos werden von uns repariert. Vamos a ver la cuarta oración. Ich schrieb das Buch. Yo escribí el libro. Das Buch. Wurde. Necesitamos. ¿Cómo? Disculpa. Noch einmal, bitte. Una vez más, por favor, no escuche. Wurde. Exacto, wurde. Das Buch wurde von mir y Geschrieben. geschrieben, exacto. Geschrieben es el Participes by del verbo schreiben. Das Buch wurde von mir geschrieben. Un error que puede ser común es que como la oración en activo está en pretérito, se nos olvida conjugar a veces esto en participes by y lo dejamos en pretérito. Es un error grande porque recordemos que el pretérito ya se conjugó con el verbo auxiliar. Necesitamos siempre el pretérito. El pretérito, no, perdón, el participes by. Entonces no se les ocurra dejar esto en pretérito, esta segunda parte también en pretérito. Solamente es esta parte en pretérito y la otra en participes by. Aunque la voz activa, el verbo, esté en pretérito, cuando esté en pasiva, lo convertimos en participio. Listo, vamos a ver el quinto ejemplo, la quinta oración. Du legtest das Geschenk auf den Tisch. Entonces, tú dejaste el regalo sobre la mesa. Das Geschenk wurde von, el regalo, bueno, acá nos están diciendo que debemos completar el pronombre y el verbo en participes by. ¿Qué pronombre deberíamos poner acá? Die. Disculpa, Hernán Darío está preguntando por la oración anterior. Bueno, antes de seguir con esta oración, entonces respondámosle a Darío. ¿Cree que es burde? ¿Por qué auto no implica el bir? Déjeme ya le confirmo a ver qué fue lo que hicimos. Ah, qué pena, sí, aquí en la auto dijimos verde, no es burden. Von uns repariert. Que no sé a qué está haciendo referencia Darío. Bueno, sí, ahí, qué pena, sí, claro, lo hicimos en presente, pero estamos en... Bueno, vamos entonces a esta oración. En la quinta, ¿cuál es el pronombre que deberíamos poner? Die. Dear. Exacto, Dia. Geschenk wurde von dir auf den Tisch y necesitamos poner el verbo legen en participes by, que ya lo habíamos utilizado, es gelegt. Du legst das Geschenk auf den Tisch. Tú dejaste el regalo sobre la mesa. Das Geschenk wurde von dir auf den Tisch gelegt. El regalo fue dejado sobre la mesa por ti. Veamos el sexto ejemplo. Sie machte selbst ihre Hausaufgaben. Sus tareas. Sie machte selbst ihre Hausaufgaben.
Entschuldigen Sie mir, bitte. Discúlpenme, por favor. Ya vamos a... Creo que el señor Darío tenía razón. Ya le voy a mostrar. Claro, habíamos cometido un error. Y ya seguimos con la oración en la que vamos. Muchas gracias, señor Darío, por repararlo. Nos pasó de largo. En la oración principal tenemos wir reparierte unser Auto. Nosotros reparamos nuestro auto. Pero, claro, en la oración en pasivo, el sujeto no es nosotros, sino nuestro auto. Entonces es él. En ese sentido, no podríamos utilizar burden, no podríamos utilizar esa forma del verbo werden en pretérito, sino la conjugación wurde, de la tercera persona del singular. Unser Auto wurde von uns repariert. Nuestro auto es reparado por nosotros. Sí, qué pena, no sé qué nos pasó ahí. Pero sí, claro, el sujeto es unser Auto, tercera persona del singular. Tiene todas las razones, señor Darío. Listo. Y vamos entonces con la otra oración. Ah, sí, qué pena, Hernán Darío, sí. Los confundo a los dos Daríos. Está Darío y el señor Darío. Listo. Bueno, sigamos entonces. Vamos, ¿en cuál íbamos? Discúlpenme. Bueno, acabamos de escribir la quinta oración. Y vamos para la sexta. Sie machte selbst ihre Hausaufgaben. Ella hizo por sí misma sus tareas. Ihre Hausaufgaben wurde von. Entonces acá nos piden el pronombre. ¿Qué pronombre deberíamos utilizar? Ihr. Exacto, muy bien. Ia, que es el pronombre femenino en dativo, de ella, o por ella, traducido en español. Sus tareas, y bueno, el partícipe es bei, del verbo machen. ¿Qué más? Machen. Entonces, ihre Hausaufgaben wurde von ihr selbst gemacht. Bueno, y acá yo creo que acá en el ejemplo que teníamos, ahí sí se nos comió. Aquí sí nos faltó la N, porque esto sí es plural. Y era Hausaufgaben, sus tareas, que está en plural, entonces es ellas. En ese sentido, sí tendríamos que utilizar el Burden. Creo que ahí me comí la N cuando lo escribí. Y Hausaufgaben wurden von ihr selbst gemacht. Sus tareas son hechas por ella misma. Y vamos al último ejemplo. Ich lernte das Alphabet. Yo aprendí el alfabeto. Das Alphabet y tenemos que completar el resto de la oración. Duan, en la 6, muestra acá la pregunta de Duan. No sé si es lo mismo que acabo de decir. Ah, sí, Duan es Burden. Claro, ahí me había comido una. Gracias. Y que. Bueno, íbamos en la séptima. Entonces, en la séptima, ich lernte das Alphabet. Yo aprendí el alfabeto. Das Alphabet, tenemos que completar el resto de la oración. ¿Cómo sería entonces? Würde von mir gelernt. No, Jaime Albite, una vez más, por favor. Juan David. Würde von mir gelernt. Sehr gut. Wurde, von mir gelernt. Das Alphabet wurde von mir gelernt. El alfabeto fue aprendido por mí. Listo. El alfabeto fue aprendido por mí. Es la forma del pretérito. Y ahora pasamos a los ejercicios del perfecto. ¿Qué pasa con el perfecto? Tiene una forma más elaborada. ¿Por qué? Recordemos que en el perfecto, en la voz activa, para poder construir el perfecto, nosotros requerimos de un verbo auxiliar.
¿Cuál es ese verbo auxiliar? Pues pueden ser dos, ya sabemos, el verbo haben o el verbo sein. Entonces nosotros en la voz pasiva estamos ya de por sí utilizando un verbo auxiliar que es el verbo werden. Además de ese verbo auxiliar, tenemos que seguir poniendo el verbo auxiliar de la voz activa. Pero en el perfecto, en la voz pasiva, el verbo haben como auxiliar no existe. Es decir, nosotros necesitamos el verbo sein. Solamente podemos, en el perfecto, eh, utilizar el verbo sein como verbo auxiliar. En ese sentido, entonces, en esta oración, aparece aquí haben, tendría que transformarse el haben por un sein. Cuando queramos transformar esta oración en activo a una oración en pasivo. Entonces, ¿cuál es la estructura? Ponemos aquí en la segunda posición el verbo auxiliar, que sería entonces el verbo sein, y al final, después del verbo en participio, ponemos este verbo, que es una forma para el pasado del verbo werden, y que se utiliza especialmente para el pasivo. No se utiliza para otra cosa, sino para el pasivo y para el pasivo imperfecto y en pluscuamperfecto. Sí. Entonces, bueno, vamos a construir esta. Ich habe das Buch geschrieben. Yo he leído el libro. Das Buch. Entonces ya sabemos, acá necesitamos el verbo auxiliar sein. ¿Cómo quedaría entonces el primer verbo auxiliar? Exacto, muy bien, Ronald. Das Buch ist von. Acá nos están dejando el espacio para el pronombre. ¿Qué pronombre debemos poner? ¿Qué pronombre debemos poner? Hernán Darío, no, es un error. ¿Por qué? El mich es el pronombre personal, pero del acusativo. Y recordemos que von siempre va acompañado del dativo. Entonces no es mich, sino mía. Muy bien a los otros. Acá no podría ser otro, sino mía. Das Buch ist von mir geschrieben worden. El libro eh, ha sido escrito por mí. Entonces, en activo, yo he escrito el libro. En pasivo, el libro ha sido escrito por mí. Das Buch ist von mir geschrieben worden. Vamos a ver la segunda oración. Ich habe das Frühstück gemacht. Perdón, pronuncié mal. Frühstück. Ich habe das Frühstück gemacht. Yo he hecho el desayuno. Das Frühstück. Acá nuevamente tenemos que ubicar el verbo sein y acá el pronombre. ¿Cómo quedaría esta oración entonces? Muy bien, Lina, Ist y Ronald. Exacto. Das Frühstück ist von, nuevamente, el pronombre mía, porque en la oración en activo estoy refiriéndome a mí mismo, ¿cierto? Ahí. Das Frühstück ist von mir gemacht worden. El desayuno fue hecho por mí. No, perdón, no, más bien sería, ha sido hecho por mí. El desayuno ha sido hecho por mí. Sí, corrijo ahí. Discúlpenme, no sé si copié mal acá este artículo, creo que ahí lo copié mal. Perdón un momentico. Corrijo el artículo de Schlussel, creo que ahí sería die en lugar de der. Les confirmo.
Schlüssel. Die, discúlpeme, no sé si me equivoqué en el verbo. En el diccionario no aparece, no sé por qué. Lo buscamos aquí en internet un momentico. Eso. Ah, sí, sí, está el artículo bien. Es der Schlüssel. Qué pena con ustedes. Tenía la duda, pensaba que era femenino, pero no. Es masculino. Der Schlüssel. Las llaves. Ich habe den Schlüssel auf den Tisch gelegt. Yo he dejado las llaves sobre la mesa. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Nuevamente acá nos están preguntando por el verbo auxiliar y por el pronombre. ¿Qué verbo auxiliar? ¿Cómo estaría ahí conjugado? El verbo auxiliar. Exacto. Ist. ¿Y el pronombre cómo sería? Mia. Nuevamente, von mir. Sehr gut. Der Schlüssel ist von mir auf den Tisch gelegt worden. Yo, perdón, las llaves han sido dejadas por mí sobre la mesa. Ich habe dich gesehen. Te he visto. Entonces acá necesitamos nuevamente el verbo auxiliar y el participes by. ¿Cómo sería aquí el verbo sein? Exacto, muy bien. Bist. Du bist von mir. Y ya lo sabemos, el participio. Gesehen. Du bist von mir gesehen worden. Tú has sido vista por mí. Sería el pasivo. Y miremos la última oración de nuestro ejercicio. Wir haben unser Auto verkauft. Nosotros hemos vendido nuestro auto. La oración acá en pasivo sería nuestro auto. Bueno, acá ya nos están dando el verbo auxiliar. Entonces acá nos están preguntando por, no por el pronombre, sino por otra cosa. ¿Qué es lo que deberíamos poner acá? Es fácil. Exacto, muy bien. Angie, von. Ist von uns. Y el verbo en participio, ya lo sabemos, verkauft. Unser Auto ist von uns verkauft worden. Nuestro auto es vendido por nosotros. Listo. Ya sabemos entonces, recordemos, en presente, ¿qué necesitamos? El verbo werden conjugado en presente, en la segunda posición, y un verbo en participio al final. Esa es una primera forma. Hay otra forma en donde podríamos simplemente utilizar, en lugar del verbo werden, el verbo sein y el verbo en participio al final. Pero es menos común que la utilizaba con el verbo werden. En el pretérito necesitamos del verbo werden como auxiliar, pero conjugado en pretérito, en la segunda posición, y el verbo en participio al final. Eso en el pretérito. Y en el perfecto requerimos de
un verbo auxiliar, el verbo sein, en la segunda posición, y al final, o digamos de penúltimo, el verbo en participio, y al final, el verbo worden. Siempre va a ser el verbo worden. Es el verbo worden en... Listo. O utilizado para este tiempo más bien y en el pasivo. Casi que el borden es exclusividad del pasivo. Y bueno, ya, no sé si tengan preguntas. Estos fueron nuestros ejercicios de hoy. Bueno, antes de que se vayan, tenemos tarea para este fin de semana. ¿Cuál es la tarea? ¿Me escuchan bien? Qué pena, no sé si están escuchándome bien. Listo. Entonces les voy a dejar este poema. Ya les copio el... Aquí en el chat les voy a dejar el enlace, por favor, cópienlo. Apenas lo ponga. Es un poema que se llama Suchen ist es wahr, de el poeta alemán Eberhard Häfner. Entschuldigen Sie mir, bitte. Discúlpenme, por favor. Nuevamente se fue mi internet. Ya les voy a dejar nuevamente el enlace del poema por si no lo alcanzaron a copiar. La idea es que vayan a esta página y lean este poema de eh, Eberhard Häfner, que lo escuchen y que lo traduzcamos para este lunes. Esa es nuestra tarea. Y ya, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Angie, auf Deutsch, en alemán. Auf Wiedersehen. O tschüss sería la forma de bye. Listo. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Bis Montag. Hasta el lunes.